nuestra institución, pues ofrecemos una formación integral. Es decir, por supuesto que es importante toda la formación y la preparación académica, pero al hablar de que ofrecemos educación integral, pues también hablamos mucho del aspecto humano, del aspecto ambiental, y bueno, esto implica pues que en nuestra institución también se fomenten valores y principios. Uno de ellos, pues sin duda, tiene que ver con la equidad de género, con la igualdad de oportunidades, con el derecho con el respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Y bueno, en este sentido y en el marco de lo que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues vamos a abordar precisamente este tema porque además nuestra comunidad tecnológica pues definitivamente está abierta a poder incluir a todas y a todos los jóvenes y también pues a poder ofrecer oportunidades con equidad, es decir, abiertas y con facilidades para que haya esta igualdad o esta equidad en cuanto a las oportunidades, que seamos una institución incluyente y que demos cabida pues a toda clase de etnias, de preferencias, de razas, de diferentes tipos de religión, tal vez, porque pues sin duda esto es parte de la tolerancia, de respetar los derechos de todas y todos. Y bueno, decíamos que apenas se conmemoró este Día Internacional de la Mujer Indígena. Seguramente si nosotros por ahí escuchamos los nombres de Rigoberta Menchú, por ejemplo, que es una activista guatemalteca que ganó el Premio Nobel de la Paz, o si escuchamos el nombre de Yalitza Aparicio, esta actriz mexicana que fue nombrada por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo, pues seguramente sí vamos a reconocer y sí vamos a identificar a estas dos mujeres, no solo por sus logros, sino porque son mujeres indígenas. Mujeres que han logrado destacar a pesar de que pudiéramos pensar que existen muchas barreras en cuanto al idioma, en cuanto al racismo, la discriminación, la violencia de género. Sabemos que de pronto en ciertas comunidades o poblaciones esta situación para los pueblos indígenas pues todavía es difícil, ¿no? La equidad de oportunidades o ver de manera equitativa también que exista entre hombres y mujeres. Bueno, hoy en día estas dos mujeres indígenas pues son embajadoras de la buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, y son mujeres pues que luchan precisamente por los derechos de las mujeres indígenas. Y de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues una persona es integrante de algún pueblo indígena si comparte su forma de vida, las relaciones que hay entre ellos en el ámbito, también abarca las diferentes etnias, si hablan una lengua, de alguna forma si comparten su cosmovisión, su ideología, su origen, pues estas personas ya se consideran pertenecientes a un pueblo indígena. Y los factores que determinan que una persona pues sea considerada como tal son diversos y podemos hablar desde el idioma, es decir, su lengua materna, desde cómo están organizados socialmente en una comunidad, desde la religión que tienen, sus valores espirituales, los modos de producción, la economía local, también estas leyes o instituciones que tienen a nivel interno. Todo esto pues está reconocido como característica y como algo que ya le da identidad a una población indígena. También la forma en que ellos reconocen a sus autoridades y también sin duda algo que los caracteriza desafortunadamente es que son víctimas de pronto de la marginación, de la exclusión, de la discriminación y por lo tanto pues tenemos que tomar un poco de conciencia sobre este asunto, poder identificar, visualizar en qué podemos contribuir nosotras o nosotros para poder lograr
pues una realidad mucho más equitativa, respetando los derechos humanos de todas y de todos, ya lo mencionábamos al principio. Y sin duda en nuestro país, pues es un caso especial porque México es el país de América con mayor cantidad de población indígena. Se estima que existen aproximadamente 12 millones de personas indígenas, 6 millones de ahí son mujeres. Y, por ejemplo, si hablamos de los estados en donde hay mayor población indígena, pues están Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas. Por otro lado, también está Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero como las principales entidades con población hablante de lengua indígena. Entonces, pues sin duda nuestro estado es importante en cuanto a esta población y por lo tanto, pues requerimos de poder contribuir desde donde estemos, pues para poder colaborar, poder reconocer, darle importancia y respetar los derechos pues de estas poblaciones y en específico de las mujeres indígenas. Entre los tantos derechos pues que tiene una población están los que se incluyen en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí dice pues que tienen derecho a la libre determinación, derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de conflictos, que también tienen derecho a elegir a sus autoridades, tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura y su identidad. También tienen derecho a la educación, derecho a la protección de la salud, derecho a que las mujeres y las niñas pues tengan oportunidades con igualdad y derecho a la ampliación de las vías de comunicación y telecomunicación. También tienen derecho a la consulta. Y hablamos de estos derechos porque en especial en nuestro campus de Catlán de Osorio, pues reiteramos y queremos defender este derecho a la educación de las mujeres indígenas, de las jóvenes, para que pues con equidad de oportunidades tengan el acceso a iniciar una carrera a nivel profesional, a que puedan estudiar lo que ellas quieren con la libertad de poder decidir sobre sus propias vidas. Es por eso que pues todas nuestras carreras, incluso algunos espacios, apoyos, están destinados y dirigidos de manera especial a las mujeres, incluidas por supuesto las mujeres de comunidades indígenas. Y bueno, si nosotros nos preguntamos, pues, ¿cuáles son los derechos humanos de las mujeres indígenas? Pues podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, el tener derecho a una vida digna o al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico. También tienen derecho a estar protegidas por sus familias, por la comunidad y por sus propios gobiernos. También tienen derecho a hablar su lengua, a transmitirla a sus hijos e hijas, así como expresar sus sentimientos, necesidades y preservar o crear dentro de su idioma. También tienen derecho a que se reconozca su lengua materna en el trabajo y en casa, es decir, a que podamos abrir espacios en donde se practique la lengua, a no limitar que se puedan expresar en este idioma materno. También tienen derecho a ocupar cargos importantes, ya sea políticos o administrativos en sus comunidades. Tienen derecho a no ser maltratadas física, sexual o psicológicamente. Tienen derecho a estar informadas de los métodos para decidir el número de hijos que quieren tener. También tienen derecho a elegir a sus parejas o tienen derecho a elegir no casarse. Tienen que ser pues siempre libres, o si toman la decisión de casarse, pues que sea de manera libre y sin presiones. También tienen el derecho a participar activamente con voz y voto, así como ser escuchadas en las asambleas de sus comunidades, a tener acceso a recursos públicos para proyectos productivos y, por supuesto, a recibir servicios de salud, de capacitación y de educación. Ya lo mencionábamos, sin duda, nuestra casa de estudios se preocupa, enfoca esfuerzos para que podamos hacerle llegar esas oportunidades de educación
a las comunidades donde habitan mujeres indígenas y a poderles dar la facilidad, la información, todo lo que se requiera para que puedan decidir por estudiar una carrera a nivel profesional, que sin duda pues eso va a abrir camino, posibilidades, oportunidades pues en el ámbito profesional para desarrollar sus proyectos de vida. Comentábamos al principio los ejemplos de Rigoberta Menchú y de Yalitza Aparicio, pues dos personas pues que son mujeres indígenas, que han tenido la oportunidad de tener una educación y que ahora pues son representantes a nivel mundial para defender los derechos de la mujer indígena.